Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar al mundo. Solo a través de la educación podemos aspirar a un mejor futuro, en lo individual y como sociedad. Solo a través de ella se puede tener movilidad social, aspirar a ser un mejor ciudadano, un mejor padre de familia, un mejor hijo. En resumen, un mejor ser humano. Esta noche conoceremos al hombre que tiene la enorme responsabilidad de llevarla a buen puerto. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, al filo. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, muchas gracias por estar al filo. Al contrario, Ana María, muchas gracias por la invitación. ¿Qué se siente trabajar en la misma oficina que Vasconcelos? Una responsabilidad inmensa. En esa oficina, que es una oficina preciosa, histórica, que hizo y que creó José Vasconcelos, que fue el primer secretario de Educación en el año de 1921, pero además un despacho por el que han pasado también muchos otros mexicanos pues ilustres y de una gran importancia para la construcción del México del siglo XX, como fue también don Jaime Torres Bodet. Entonces, estar en la misma oficina, sin duda, lo que uno siente es una gran responsabilidad y un gran compromiso con México y con su historia. ¿Cómo traducirías esa gran responsabilidad al hablar en materia de educación, de transformar la vida y el destino de millones de niños mexicanos? Bueno, pues como la mayor responsabilidad que hoy tenemos como país, y que en ese sentido yo siento un gran honor, un gran reconocimiento y también una gran responsabilidad con el presidente de la República, que haya tenido la confianza en un servidor para poder sacar adelante pues, la reforma más importante, como él mismo lo ha dicho, de su gobierno, que tiene que ver con la transformación de la educación, que es lo más importante que podemos tener como mexicanos. Una de las pasiones de Aurelio Nuño es la historia. Si pudiéramos revivir a un personaje e invitarlo a platicar con nosotros, ¿quién sería y qué le preguntaría? Bueno, qué buena pregunta. Pues mira, yo creo que ahorita en el contexto en el que me encuentro como secretario de Educación, pues algo que me encantaría sería, por ejemplo, poder platicar con don Jaime Torres Bodet, que creo que fue un gran secretario de Educación, fue 2 veces secretario de Educación, la primera con el presidente Ávila Camacho y la segunda con el presidente López Mateos, y creo que fue el gran inspirador y constructor de la educación del siglo XX en México. Entonces yo creo que sería él, Ana María. Desde que se aprobó la reforma educativa, que es un parteaguas en esta materia, hemos visto algunos maestros, ¿no?, los menos, aglutinados en la CENTE y en la CETEC, pues en franca rebeldía, no la aceptan, están en contra. Y son maestros ejemplos de violencia, de irresponsabilidad y siento que también hasta de impunidad, porque ahí siguen, secretario. ¿Cómo enfrentar a estos mexicanos que no construyen el México que necesitamos? Bueno, en primer lugar decir que parte fundamental de la gran transformación educativa es ir creando e implementando un Estado de Derecho en materia educativa. Es decir, que se aplique la ley. Y es lo que hemos venido haciendo y es parte del rechazo de este grupo minoritario de la coordinadora, que quiere mantener los privilegios que hoy están perdiendo, como la herencia y la venta de plazas, por ejemplo. Y lo que estamos haciendo es aplicar la ley. La ley dice que más de 3 faltas injustificadas, el castigo es el despido. Eso es lo que marca la norma y es lo que hicimos. Los maestros que en este paro al que convocó la coordinadora acumularon más de 3 faltas, la semana pasada salí a anunciar que están dados de baja, un poco más de 4,000 maestros que, a pesar de que se los advertimos, se los dijimos, yo creo que pensaban que no iba a suceder y bueno, y finalmente se hizo. Me parece que aquí la única respuesta que puede haber es la aplicación de la ley, que pueda continuar la reforma y que eso es una realidad una nueva realidad que tienen que aceptar los líderes de la coordinadora, Ana María. ¿Es correcto que más del 90% de los maestros están en sus aulas? ¿Este dato es correcto? Me llama la atención porque no hemos visto propuestas del CENTE en relación a mejorar la educación. Protestan por todo, nos queda claro, y también cómo protestan, pero una propuesta para mejorar la educación, que es lo que pues esperaría, ¿no? Cuando uno no está de acuerdo, da sugerencias.
¿Por qué no hay esto? ¿Cuál es su opinión? Porque en este momento el paro en el que están, que hay que decirlo, como yo reconozco desde aquí a las maestras y a los maestros de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas y de Oaxaca, que son la mayoría, que están cumpliendo con su deber, a pesar de muchas de las presiones que siguen queriendo ejercerles los líderes de la coordinadora, y de verdad mi mayor reconocimiento a ellos. Pero los pocos que siguen en este paro, el fondo de este paro, Ana María, hay que decirlo con todas sus letras, es que los líderes de la coordinadora no quieren perder sus privilegios. La reforma acaba con la venta y la herencia de plazas y la sustituye por un concurso para entrar y ser maestro. Sustituye que sean los líderes sindicales quienes decidan quién es director o quién es supervisor, y que las direcciones y las supervisiones se ganen por un concurso de oposición. Es decir, la reforma desmonta este control y privilegios que tenían los líderes de la coordinadora y lo sustituye por un sistema en donde lo que vale es el esfuerzo y el mérito del maestro, y en donde lo que él se gane no se lo debe a nadie, a ningún político, sino solo a su capacidad y a ningún líder. Y en el fondo, hay que decirlo, Ana María, este paro, la única razón que tiene es intentar, el último intento que están haciendo por conservar sus privilegios. No es un movimiento a favor de la educación, tú lo estás diciendo, no hay ninguna propuesta al respecto, y es un movimiento que eso es lo que busca. Por eso es un movimiento que su principal demanda es que hagamos una excepción y que la ley no la cumplan. Eso es lo que nos están pidiendo, y por eso les hemos dicho, así no podemos sentarnos a negociar. Si lo que ustedes nos están pidiendo es sentarnos a negociar para que no cumplan con la Constitución, no puede haber diálogo. El lunes, lamentablemente, se generaron imágenes vergonzosas desde Comitán, Chiapas, dolorosas, secretario. Sin duda. De cómo raparon a estos maestros mayores de edad, pues son signos de intolerancia, ¿no? ¿A dónde quedamos como sociedad? Yo no vi ningún intento por decir, oigan, deténganse, oigan, ¿qué está pasando? Y entiendo que puede haber miedo y represión, lo entiendo, pero ¿qué pasa con nuestra sociedad? Bueno, yo te diría, lo que sucedió, Ana, es un acto de barbarie absoluta, inaceptable, inadmisible, que a todos nos ha indignado enormemente, a maestras y a maestros que estaban cumpliendo con su deber. Por el hecho de cumplir con su deber, primero, los privaron ilegalmente de la libertad al retenerlos, y eso es un delito muy serio y muy grave. Y segundo, los humillaron de una manera francamente vergonzante, inaceptable, y eso tiene que tener castigo. Nosotros hemos estado hablando con el gobierno de Chiapas para coadyuvar en la investigación que tiene que hacer la Procuraduría de Chiapas para llevar a todos los culpables a la cárcel, y si dentro de los culpables hay maestros, serán dados de baja. Eso, que nadie tenga duda. Ya hay varios responsables en la cárcel, entiendo que faltan más, y en eso estamos trabajando con el gobierno de Chiapas y con su Procuraduría, que son quienes tienen que ejecutar las órdenes de aprehensión y no dejar impune algo que es absolutamente indignante como país. A ver, eso es lo que la coordinadora, los líderes de la coordinadora fomentan para generar terror entre los maestros y obligarlos a cerrar escuelas o a forzarlos y obligarlos a ir a su movimiento. Ya que hoy ya no tienen los controles políticos de antes y no pueden obligar a los maestros, o a la mayoría de los maestros ya no los obligan a ir a las marchas, están buscando estas tácticas de terror para ver si por este medio, por el miedo, se suman a su movimiento. Por ejemplo, Guerrero. Es un estado en donde pues, hay violencia, ¿no? Y el rezago educativo es terrible, al igual que en Chiapas, en Michoacán, y lo acabas de mencionar, Oaxaca. ¿Por qué están rezagados? ¿Es por cuestiones de seguridad? ¿O es por cuestiones de que el sistema realmente nunca llegó a estos lugares? ¿Por qué están tan rezagados? Es por varios factores, Ana. Uno, sin duda, por la propia condición de pobreza que existe en estos estados. Desafortunadamente, los niveles de pobreza y de desigualdad también aquí y en todo el mundo se reflejan en el sistema educativo. Ahora, paradójicamente, una manera de revertir la desigualdad es también a través de la educación. Sin lugar a dudas. Y por eso es tan importante
que esta reforma educativa avance en todo el país, pero que particularmente avance en estos estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas y también en Michoacán. Hay que decirlo, parte también de la explicación de este rezago tiene que ver, y hay que decirlo con todas sus letras, con estos líderes de la coordinadora. ¿Cómo se puede pretender, Ana, que no haya rezago educativo si por estar marchando no se concluyen o no se da el número de días que requieren los cursos en estos estados? ¿Cómo se puede pretender que no haya rezago educativo si las plazas se vendían y se heredaban? ¿Quién sabe a quién? A lo mejor muchos sí con vocación de maestro, pero otros que no necesariamente. ¿Cómo se puede no esperar que haya rezago educativo si hay una oposición a la evaluación y a la capacitación de los maestros? Pues esto te explica en gran medida el rezago que existe, otras prácticas inaceptables que han tenido los líderes de la coordinadora, con tal de que los gobiernos, y esto ha sido histórico, estatales o federales, no lleguen a las escuelas porque creen que son su coto, no aceptan programas de beneficio para las escuelas y entonces los bloquean. Y esa también es una de las razones de por qué muchas de las escuelas en estos estados están en tanto deterioro. Estos líderes muchas veces no dejan que los programas, ya sean federales o estatales, lleguen a las escuelas. Esa es una de las explicaciones de por qué existe ese nivel de rezago en estas 4 entidades, Ana María. Y hablando de la reforma educativa, es mucho más que esta discusión, porque hay que checar las aulas que estén en buen estado. Hay muchas cosas por revisar que también están trabajando. Sin duda. La reforma educativa, te lo digo así muy rápido, tiene 5 grandes objetivos. El primero es de recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, que es la reorganización política. La segunda es una transformación de fondo de las escuelas, reorganizando su vida interna para que se aprovechen mejor los tiempos de enseñanza y con mayor calidad, se le quite carga burocrática a los maestros y tengamos comunidades de aprendizajes muy vibrantes. La infraestructura, que es muy importante, dejar en mejores condiciones las escuelas que hoy no lo están. El tercer gran objetivo es la profesionalización de los maestros a través de evaluaciones y capacitación. El cuarto es la renovación de los contenidos, de los planes y programas y de la pedagogía, es decir, lo que se les está enseñando y cómo se les está enseñando a los niños y a las niñas, que estaremos presentando próximamente, en las próximas semanas. Y finalmente, que todo esto permita que estos beneficios lleguen a todas las niñas y los niños, es decir, que sea un sistema mucho más incluyente e inclusivo. Y en esos 5 frentes es en los que estamos avanzando para hacer esta gran transformación de la educación, Ana María. Secretario, juguemos al filo, asociación de ideas. Sí. Ninis. Se deben de acabar. Futuro. Educación. Partidos políticos. Fundamentales para la vida democrática. Sueños. Que México no tiene límites. Maestros. Compromiso y vocación por sus alumnos y por la educación. México. Lo mejor que hay en este mundo. Familia. Lo más sagrado para mí. Muchas gracias. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias, Ana María. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Muy buenas noches y recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.